Grabar. Ya, entonces volvamos con el ejercicio que estamos haciendo. Ya. Continuemos con lo que estamos viendo. El ejercicio lo vamos ya resuelto. Entonces, este ejercicio de la industria del papel, acabamos de resolver hace un minutos el inciso A, ya lo hemos resuelto el inciso A y el inciso B. Estamos volviendo a repasar. El inciso A dijimos equilibrio privado cuando el costo marginal privado es igual al beneficio marginal privado. Entonces, costo marginal privado decíamos 2Q. Igual, costo marginal privado, acá está, costo marginal privado, ¿cuánto? 2Q, la oferta. Beneficio marginal privado, la curva de la demanda. ¿Cuánto es el beneficio marginal privado de la curva de demanda? 40 menos 8Q. Igualamos, despejamos la cantidad, determinamos la cantidad privada, 40 unidades físicas. Reemplazamos la ecuación 1, 2, 3, denominamos. A la cantidad le vamos a denominar ecuación número 3. Entonces reemplazamos la cantidad ya sea en la ecuación de la oferta o en la ecuación de la demanda y de esa manera determinamos el precio. Y el precio había sido 8 unidades monetarias. Ya sea para... Entonces, a ver, importante esto. Cuando no hay falla del mercado, el Estado no interviene. Y cuando el Estado no interviene, no hay impuestos. Y cuando no hay impuestos, fíjense acá, tenemos un solo precio. El precio este precio es del vendedor. ¿Cómo saben que es precio del vendedor? Porque esta curva es de la oferta. ¿Cómo saben que es curva de la oferta? Porque entre el precio y la cantidad existe una relación positiva. Entonces, este es el precio que recibe el vendedor. ¿Cuánto recibe de precio? 8 unidades monetarias. ¿Cuánto precio paga el consumidor? Este es el precio del consumidor. ¿Cuánto paga el precio del consumidor? 8 unidades monetarias. ¿Cómo saben qué es el precio del consumidor? Porque esta curva es la curva de la demanda. Porque entre el precio y la cantidad existe un signo negativo. Entonces, cuando el mercado no falla, el Estado no interviene. Y cuando el Estado no interviene, el precio que paga el consumidor, 8 bolivianos, es igual al precio que recibe el vendedor. Entonces, precio que paga el consumidor el vendedor, recibe el vendedor 8 unidades monetarias. Precio que paga el consumidor, 8 unidades monetarias. Entonces, cuando no hay Estado, el precio que paga el consumidor y el precio que recibe el vendedor son iguales. Ya, eso quería enfatizar. Ya, continuemos. Eso entonces es la cantidad privada es 4 unidades y el precio privado es 8 unidades. Reemplacemos cantidad en cualquiera, en la ecuación de la oferta o en la ecuación de la oferta, de la demanda o de la oferta, el precio es el mismo. Claro, como no hay falla, en este caso el equilibrio privado tendría que ser igual al equilibrio social. Muy bien. Ese es el inciso A. El inciso B. Vamos a ir un poquito rápido porque hemos visto esto. Dice, supongamos que en un proceso productivo los productores de papel han vertido sus residuos en ríos cercanos. Una externalidad negativa en el lado de la producción, porque las empresas produciendo papel, fabricando papel, están generando una externalidad. Lo que significa que van a haber dos costos. Costo marginal privado, que ya sabemos que el costo marginal privado es igual a 2Q, lo que al empresario le cuesta producir. Pero ahora, cuando la empresa produce, contamina, deja residuos en los ríos. Entonces, va a haber otro costo marginal social. Dice, el costo marginal externo, el costo de la externalidad es 0,50 centavos por cada resuma de papel producida. Externalidad, costo marginal externo, 0,50. Pregunta, calcula el nivel socialmente óptimo y el precio para la industria de papel. ¿Ya? Entonces, la cantidad socialmente óptima, la pregunta es la pregunta incógnita, cantidad socialmente óptima, Q asterisco óptima, sub S, social. Ahora, ustedes ya saben, ¿cuándo es este equilibrio social? Cuando el costo marginal social es igual al beneficio marginal social. Ahora, definición. ¿Qué es costo marginal social? El costo marginal privado más el costo marginal externo. ¿Ya?
Costo marginal social, costo marginal privado, lo que al empresario le cuesta producir papel. ¿Cuánto le cuesta producir papel a la empresa? Costo marginal privado, 2Q. 2Q. ¿Cuánto es el costo marginal externo? Dato, el costo marginal externo es 0,50. Entonces, el costo marginal social es el costo marginal privado. Costo marginal privado. Costo marginal privado, 2Q. La oferta. Más el costo marginal externo. Y el costo marginal externo, el costo de la externalidad es 0,50. Ya eso. Ya, muy bien. Ya tenemos el costo marginal social. Ahora, la curva de demanda. Como la externalidad está en el lado de la producción, vamos a tener una sola curva de demanda. Y la curva de demanda, ¿saben? Refleja el beneficio marginal privado, el beneficio que cada consumidor obtiene por las cantidades consumidas. 2. Como hay una sola curva de demanda, entonces el beneficio marginal privado es igual al beneficio marginal social. El beneficio marginal privado y social son iguales a la curva de demanda. ¿Cuánto es la curva de demanda? Acá está. 40 menos 8Q. 40 menos 8Q. ¿Ya? Ahora sí. Equilibrio social. Volvemos a escribir. Equilibrio social existe cuando el costo marginal social, ¿cuánto es? 2,050, igual al beneficio marginal social. ¿Cuánto es el beneficio marginal social? 40 menos 8Q. Entonces, igualamos. Costo marginal social, acá está. Costo marginal social, 20 más 2Q. Igual al beneficio marginal social. Beneficio marginal social, 40 menos 8Q, la curva de demanda. Igualamos, despejamos y la cantidad socialmente óptima es 3,95. Y a esa la vamos a llamar ecuación 3'. 3' porque nosotros teníamos ya una ecuación 3 de la privada. Acá está. La 3. Entonces vamos a llamar ecuación 3'. ¿Ya? Ya tenemos la cantidad socialmente privada, es 3,95. Y fíjense además, la cantidad privada es 4 y la cantidad socialmente óptima había sido 3,95. Más o menos, 3,95 es mayor o menor que la cantidad privada. Pregunta. La cantidad social es 3,95. Acabamos de determinar. Y la cantidad socialmente óptima es 3,95. Y la cantidad privada es 4. Entonces, los privados están produciendo más o menos de lo socialmente óptimo. Pregunta. Más. ¿Y por qué están? Entonces, y en este caso, ¿qué externalidad había? Negativa. Negativa. Fíjense, de contaminar, fíjense, la empresa para maximizar beneficios. Está bien. El objetivo de la empresa es maximizar el beneficio. Bajo esa perspectiva de maximizar el beneficio, pero genera, deja sus residuos a los ríos. Entonces está contaminando. Entonces, una empresa contamina persiguiendo su propio interés, maximizar el beneficio, produce 4 unidades, produce privadamente, persiguiendo su propio interés, mucho más de lo socialmente óptimo. Porque lo socialmente óptimo que produzca es 3,95. Claro, empresario, maximizar beneficio, busco mi beneficio, produzco más de lo socialmente óptimo, porque no estoy tomando en cuenta el costo que genero a los que se enferman por utilizar las aguas contaminadas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, después nosotros reemplazamos 3', la cantidad, reemplazamos en la ecuación 1, que es la ecuación de la oferta. Entonces reemplazamos, entonces decimos, ¿no? Esa es la cantidad. Ahora, el beneficio marginal social. El beneficio marginal social es el costo marginal privado más el costo marginal externo. El costo marginal privado es 2Q. 2 por 3,95 más el costo marginal externo. ¿Cuánto es? 8,4. Este precio socialmente óptimo es el precio
8.4. Y este 8.4 incluye, fíjense, incluye el costo de la externalidad. El costo de la externalidad es 0.50. Y de hecho, si ustedes hacen esta operación, 8.4 menos 0.50, ¿cuánto es? 8.4 menos 0.50, ¿cuánto es? 7. 7, Muy bien, 7,9. Muy bien, Julio. Entonces, este 8.4, entonces, a ver, en este caso, hay falla. Hay una externalidad negativa. El mercado va a fallar. ¿Qué va a requerir? Que el Estado intervenga. Entonces, cuando el Estado interviene, cobra impuestos. Cobra impuestos o subsidia. Pero en este caso va a cobrar un impuesto porque la externalidad es negativa. La empresa está contaminando. Entonces, cuando hay una falla, el Estado interviene. Entonces, en este caso, como es externalidad negativa, el Estado va a cobrar un impuesto. Ahora, cuando hay un impuesto, hay dos precios. Cuando hay Estado que cobra impuestos, el consumidor paga un precio más alto y el vendedor recibe un precio más bajo. Pregunta entonces. La clase pasada ya vimos eso también, pero este 8.4, ¿será el precio del consumidor o será el precio del vendedor? Cuando hay impuesto, cuando el Estado existe, cobra impuesto. Cuando hay impuesto, los consumidores pagan un precio más alto y los vendedores reciben un precio menor. Este 8.4, ¿será el precio del consumidor o del vendedor? Del vendedor. Del vendedor. Y 8.4 menos 0.5, 7.9, vamos a ver a continuación, es el precio del vendedor. 8.4 es mayor que 7.9, entonces es el precio del consumidor. ¿Ya? Ahora hagamos eso. Entonces, lo que hacemos es reemplazar la cantidad socialmente óptima en la ecuación 1 de la oferta. ¿Qué vamos a determinar? El precio. ¿Y ese precio de quién es? ¿Del productor o del vendedor? A ver, reemplazamos Q asterisco 3.95, ¿ya? Reemplazamos Q 3.95. 2 por 3.95, ¿cuánto es? 7.9. 7.9, acá está. Reemplazamos 3, a ver, reemplazamos cantidad, acá está, cantidad 3.25 en la ecuación 1. La ecuación 1 es de la oferta. Entonces vamos a determinar el precio de quién, del vendedor o del consumidor. Precio del vendedor, ¿no? Ya, entonces reemplazamos 3 en la ecuación 1. Costo marginal y dos cuentos es el precio del vendedor, porque esta es la curva de la oferta, porque entre el precio y la cantidad de relación positiva. ¿Cuál es el precio del vendedor? 7.9. Ahora, reemplazamos la cantidad también en la ecuación 2. Y la ecuación 2, fíjense acá, la ecuación 2 es la curva de demanda, porque entre el precio y la cantidad hay un signo negativo. Es la curva de demanda. Entonces, es el precio del consumidor. El precio del consumidor es 8.4. El precio del vendedor es 7.9. Lo único que hemos hecho es reemplazar la cantidad, 3.95, la cantidad socialmente óptima, en la ecuación de la oferta. De esa manera hemos determinado el precio del vendedor. Hemos reemplazado la cantidad socialmente óptima en la curva de la demanda. De esa manera hemos determinado el precio del consumidor. El precio del consumidor es 8.4 y el precio del vendedor o del productor es 7.9. Ahora, precio del consumidor 8.4 menos el precio del vendedor 7.9 es el impuesto. Acá está. El impuesto es 0.50. 8.4 precio del consumidor menos el precio del vendedor 7.9. 8.4 menos 7.9 es la cuantía del impuesto. ¿Cuál es el impuesto? 0.50. Eso es. ¿Ya? Ya, entonces ahora sí, el inciso C. Ahora sí, vamos a hacer esto, ¿ya? Y ahora sí, lean por favor y resolvemos esta parte, ¿no? Que faltaba. Ya, ¿cuánto es? A ver, ahora supongamos que el gobierno establece un impuesto. Entonces, el gobierno, dato. Dice, inciso C. Supongamos ahora que el Estado establece un impuesto. ¿El impuesto cuánto es? 0.50.
T minúscula, tasa impositiva, 0,50. 0,50 pesos. ¿Ya? Muy bien. Después dice, por cada resma de papel vendido. Pregunta, ¿qué precio pagarían los consumidores y qué precios recibirían los vendedores? Entonces, pregunta, ¿cuál es la pregunta? Precio del consumidor. Pregunta. Precio del consumidor es la pregunta. ¿Qué precio pagarían los compradores? Precio del consumidor. ¿Y qué precio recibirían los vendedores? Precio del vendedor. Ya, esa es la pregunta. Entonces, tenemos como dato el impuesto de 0,50 y la pregunta es ¿cuánto pagarán los compradores? Precio del consumidor y cuánto recibirán los vendedores? Precio del vendedor. Esas son las incógnitas. Entonces, ahora hagamos. Ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que el impuesto es precio del consumidor. Cuando hay impuesto, el consumidor paga un precio más alto y el vendedor recibe un precio menor. El impuesto es el precio del consumidor menos el precio del vendedor. Ya, ahora, sigamos. ¿Cuánto es el impuesto? ¿Cuánto es el impuesto? 0,5. Muy bien, 0,50. Muy bien. Adrián. Ya. Entonces, el impuesto es 0,50. Ya. Ahora, ya. ¿Cuál es la condición de equilibrio? ¿Cuándo los mercados están en equilibrio? Cuando La oferta es igual a la demanda. Ya, muy bien. ¿Existe equilibrio cuando la oferta es igual a la demanda? Ya. Antes, a ver, antes, fíjense, nosotros en inciso A, antes, no nos hacíamos problemas y igualábamos la oferta con la demanda. Igualábamos la oferta con la demanda. ¿Por qué? Porque como no había estado, había un solo precio. Fíjense, como no había estado, como no había falla, el Estado no intervenía. Y como no había estado, había un solo precio. ¿El precio cuánto era? 8. Por eso, sin ningún problema, nosotros igualábamos, a ver, acá tenemos la oferta, 2Q, y la demanda. La oferta, costo marginal privado, y la demanda, beneficio marginal privado. Entonces, como no había estado, había un solo precio. Por eso nosotros no nos hacíamos problemas e igualábamos la oferta con la demanda. Porque tanto la oferta como la demanda dependen de un solo precio. El precio para consumidores y vendedores, cuando no hay impuesto, es el mismo. Entonces, aquí, a ver, de hecho voy a escribir acá, cuando no hay estado, cuando no hay falla, cuando no hay externalidad, el Estado no interviene. El Estado no interviene. Y cuando el Estado no interviene, cuando no hay externalidad, el Estado no interviene. Por consiguientemente, el precio que pagan los consumidores es igual al precio que reciben los vendedores. ¿Cómo pueden observar aquí? Fíjense, el precio es el mismo. 8, ¿cuánto precio pagan los consumidores? 8. ¿Cuánto precio reciben los vendedores? 8. Es un solo precio. Por eso, nosotros igualábamos oferta con la demanda. Por eso igualábamos oferta igual a la demanda. Porque, a ver, de hecho escribo, porque la oferta, a ver, igualamos oferta y la demanda. De hecho escribo acá. Porque
tanto la oferta como la demanda, la oferta ¿de qué dependía? Es función del precio. Función depende del precio. Igual, a ver, ¿por qué igualaba? Porque esto era igual a la demanda. Porque tanto la demanda como la oferta dependían del mismo precio. ¿Ya? Por eso podíamos igualar sin ningún problema. Cuando no había estado. Y, y esto era porque, decíamos esto, porque el precio del consumidor y el precio del vendedor son iguales. Es decir, hay un solo precio. Entonces, en ese caso no había necesidad ni siquiera de explicitar cuál era el precio del consumidor, y cuál era el precio del vendedor, porque el precio era el mismo. Los consumidores pagaban $8, 8 unidades monetarias, y los vendedores reciben 8. Entonces, diferenciar cuál era el precio del consumidor y del vendedor no tenía ningún sentido. Eso era antes, cuando no había externalidad. Cuando no había externalidad, el Estado no interviene y en ese caso se daba esto. Muy bien. Ahora nosotros estamos diciendo, acá está. Ahora nosotros estamos, ahora sí hay falla. Y cuando hay falla, entonces, a ver, voy a escribir. El equilibrio sería, cuando existe equilibrio, cuando la oferta es igual a la demanda. A ver, antes, y de hecho, creo que voy a copiar todo eso. Ya, de hecho voy a copiar todo eso. Cuando no existe externalidad, se da esto. Cuando no hay externalidad, ya, muy bien. Antes, así voy a escribir con mayúscula, antes, cuando no había externalidad, el Estado no intervenía. Y cuando el Estado no intervenía, por consiguientemente, el precio que pagaban los consumidores era igual al precio que recibían los vendedores. Antes. Ahora hay falla. A ver, ahora, cuando hay externalidad, cuando existe externalidad, existe una externalidad, y esa externalidad negativa, con esa externalidad, el Estado interviene. Por consiguientemente, el precio que pagan los consumidores es diferente al precio que reciben los vendedores. Específicamente, el precio del consumidor va a ser mayor al precio del vendedor. El precio del consumidor es mayor que el precio del vendedor. Eso, ¿ya? Ahora, nosotros no podemos igualar ya. No podemos igualar, ¿sí? Ahora, a ver, si quisiera, a ver, ya, podemos igualar. ¿Ya? A ver, entonces, el equilibrio de mercado. ¿Cuándo hay equilibrio de mercado? Cuando hay equilibrio de mercado, cuando la oferta es igual a la demanda.
¿ya? Existe equilibrio cuando la oferta es igual a la demanda. Ahora, si quiero igualar, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Entonces, quiero el equilibrio, sigue equilibrio, oferta igual a la demanda. Ahora, lo que tengo que hacer es lo siguiente. A ver, atiendan esto. Si quiero igualar, a ver, antes podía igualar porque la oferta y la demanda dependían del mismo precio. Había un solo precio. Ahora, si quiero igualar la oferta con la demanda, primero, como haya estado, hay dos precios. Hay un precio que paga el consumidor y un precio que recibe el vendedor. Entonces, si quiero igualar, tengo que, a ver, si quiero igualar, tendría que hacer que tanto la oferta como la demanda dependan del mismo precio. Una alternativa es que la oferta y la demanda dependan del precio del productor, ambas. O que la oferta y la demanda dependan del precio del productor o del vendedor, pero ambas tienen que depender del mismo precio. Entonces, ahora, si quiero igualar, entonces, oferta igual a la demanda, ya, está bien. Pero que entonces, que ambas dependan del precio del consumidor. ¿Quieres igualar? Entonces, que la demanda también que dependa del mismo precio. O si usted quiere, no hay problema. Puede igualar también, otra alternativa sería que iguale la oferta con la demanda, haciendo que tanto la oferta como la demanda dependan del precio del vendedor. Sí. Para poder igualar, ambas funciones, tanto la oferta como la demanda, tienen que depender del mismo precio. Y antes nosotros no hacíamos mucho problema a cuestión de eso porque teníamos un solo precio. Entonces ahí no había problema. Pero ahora, como no hay estado, hay dos precios. El precio del consumidor y del vendedor. Y por consiguientemente nosotros tenemos que hacer depender ambas funciones de demanda y de oferta o del precio del consumidor o del vendedor. ¿Ya? Muy bien. A ver, ya va a ser 8 minutos ya. Sigamos, entonces. A ver, entonces, van a escribir lo siguiente, entonces. ¿Ya? Ya, entonces, eso es. De hecho, lo voy a hacer... El espacio lo voy a disminuir porque necesitamos ver los datos. Ya, eso. Y de hecho, esto no es. Ya. Estamos ahí, está. Ya se ve todo lo que necesitamos ver. Ya. Ahora, entonces, hagamos esto entonces. Y para eso vamos a escribir, necesitamos las ecuaciones de la demanda y de la oferta. Entonces voy a volver arriba para tomar las ecuaciones de la oferta y la demanda. Acá están, datos. La ecuación de la oferta y de la demanda. Ya, muy bien. La ecuación de la oferta y la demanda. La ecuación 1, la ecuación 2. ¿Ya? Muy bien. Ahora, a ver, voy a volver a escribir esta. La ecuación de la oferta es esto. Ecuación de la oferta. Y la ecuación de la demanda es esta expresión. Ya, muy bien. Ahora, les voy a pedir lo siguiente. Despejen, a ver, esto, ecuación 1, ecuación 2. Ya, muy bien. Ya, en la ecuación 1 de la oferta y en la ecuación 2 de la demanda, despejen la cantidad. Ya, despejen la cantidad. Si despejan la cantidad, ¿a qué es igual eso? A ver, despejen la cantidad. ¿La Q a qué va a ser igual? 2 sobre P. ¿Igual a cuánto? 2P sobre 2. Ya, si despejan Q, va a ser igual a 1 sobre 2. 1 sobre 2, ¿cuánto es? 0,5. ¿Sí? 0,50 de
precio, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Claro, este 2 que Sí. estamos no pasa a dividir. 1 entre 2 es 0,50, ¿sí? Ya, muy bien. Hemos despejado. Ahora, esta cantidad no es cualquier cantidad, es cantidad de la oferta. Vamos a colocarle que es cantidad de la oferta, sub O de la oferta. Ahora, ¿y la cantidad de la oferta de qué depende? Del precio, no de cualquier precio. Si es la cantidad ofertada, ¿de qué depende? Del precio del vendedor. Ya estamos explicitando ya. La oferta depende del precio del vendedor. Estamos explicitando. Antes no había necesidad porque antes solamente había un precio. Ahora necesitamos explicitar. Ya, muy bien. En la ecuación 2 van a despejar lo mismo, la cantidad. ¿Pero qué cantidad va a ser? ¿Qué cantidad va a ser? Cantidad de la demanda. Ya, despejen. Despejen esta cantidad. ¿Cuánto va a ser la cantidad demandada? Despejen esto. ¿Cuánto es? 5, ¿verdad? Despejen acá. Hay una expresión, despejen Q. Ese menos 8Q va a pasar al otro lado, 8Q. Entonces, 8Q va a ser igual a 40 menos P. Dividido entre 8. 40 entre 8, ¿cuánto es? 5. 5. Ya. Más menos. ¿Menos cuánto? 1 entre 8. 0,125 de qué cosa? ¿Precio de quién? La cantidad demandada, ¿de qué precio depende? ¿Del precio del consumidor? ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo? Estamos de la ecuación 1, oferta, y de la ecuación 2 de la demanda, hemos despejado las cantidades. Esta es la ecuación de la oferta, por tanto es la cantidad ofertada. Y la cantidad ofertada depende del precio del vendedor. La ecuación de la demanda es esta. Y es la cantidad demandada. Y la cantidad demandada estamos explicitando que depende del precio del consumidor. Estamos explicitando cada cantidad de qué precio depende, porque ahora hay dos precios. Antes no había necesidad de explicitar. Ahora sí tenemos que decir. ¿Ya? Muy bien, eso es. Ya se va a cortar esto. A ver, después tienen otra clase. Ya, a ver, entonces si no seguimos la siguiente clase. A ver, continuamos. Ya, entonces, ya tenemos, vamos a hacer esto. ¿Ya? Ya sabemos esto. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Acá es igual el impuesto. El impuesto es precio del consumidor menos el precio. A ver, acá, precio del consumidor, impuesto, el impuesto es esto. El impuesto es esto. Punto y coma, para saber. Ya, esto. ¿Ya? El impuesto es precio del consumidor, es precio del vendedor. Ya, muy bien. Ahora, tenemos que hacer esto, que la demanda y la oferta dependan de lo mismo. ¿Ya? Vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar esto. Vamos a hacer que tanto la oferta como la demanda dependan del precio del vendedor. ¿Ya? Ahora, la oferta ya depende. La oferta ya depende del precio del vendedor. Pero la cantidad demandada depende del precio del consumidor. Entonces vamos a reemplazar acá. Si nosotros despejamos acá el precio del consumidor, acá es igual al precio del consumidor. Precio del consumidor acá es igual. Impuesto más precio del vendedor. Muy bien, Julio. La clase pasada también ya dijo usted eso, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias. El precio del consumidor es igual a precio del vendedor más el impuesto. ¿Y cuál es el impuesto? 0,50. A ver, más 0,50, directamente. Más 0,50. 0,50 es el impuesto. Sí. 0,50. Ya, ahora, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a volver a escribir la curva de la demanda. Esta. Y donde está el precio del consumidor la van a reemplazar. ¿Ya?
Precio del consumidor. Acá voy a igualar. Ya se me cortó, pero igual. Ya. Esto es... Ya. Ahora, precio del consumidor reemplazo por todo su valor. ¿Qué es todo esto? Esto reemplazo por su valor. Por todo eso. Esto es esto. Entonces van a hacer eso. Va a ser igual a... Continuamos la siguiente clase. Entonces hagan eso ustedes. Va a ser 5 menos 0,125. Todo esto. Y van a hacer operaciones y ahí sí ya van a tener que tanto la oferta como la demanda dependen de